Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Una Voz para la Historia. A propósito de que este próximo domingo 19 de mayo se celebran las elecciones nacionales en nuestro país, Una Voz para la Historia te trae este reportaje que es una línea de tiempo de los presidentes que ha tenido la República Dominicana desde 1844 hasta la actualidad, ordenados cronológicamente por años, partidos políticos, sus acontecimientos, sus ideologías políticas y los acontecimientos más importantes de sus mandatos. Francisco del Rosario Sánchez nació el 1 de enero de 1817 y murió el 1 de enero de 1861. Francisco del Rosario Sánchez fue abogado, presidente, militar y político. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante 1844. Está considerado como uno de los fundadores de la República Dominicana. Fue líder y estratega de la Guerra Dominicana y contraatacó la ocupación haitiana. Lideró la lucha tras la ausencia de Duarte y proclamó la independencia en el baluarte San Genaro el 27 de febrero de 1844. Tomás Bobadilla y Briones nació el 1 de enero de 1785 en Neiva, Santo Domingo. Murió el 1 de enero de 1871 en Puerto Príncipe, Haití. Tomás Bobadilla y Briones fue escritor, abogado, ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el año 1844. Fue el primer gobernante de la República Dominicana a través de la Junta Central Gubernativa durante la Primera República. Participó activamente en el proceso de independencia dominicana. Pronuncia el manifiesto del 16 de enero de 1844, Acta de Independencia de la República Dominicana. Intentó anexar el territorio dominicano a Francia o convertirlo en su protectorado, razón por la que fue depuesto el 9 de junio de 1844 por un golpe de Estado encabezado por los patriotas Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Pedro Santana nació el 1 de enero de 1801 en la colonia de Saint-Domingue, República Francesa. Muere el 1 de enero de 1864 en Santo Domingo. Pedro Santana fue militar, político y ostentó el cargo de presidente constitucional de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1844, 1848, 1853, 1856, 1858 y 1863. Destacó en la Guerra de Independencia Dominicana. Pedro Santana fue el primero en ejercer el cargo como presidente constitucional de la República Dominicana. Fue también el responsable de la reincorporación de Santo Domingo a la monarquía hispánica. Firma el manifiesto del 16 de enero por el que se proclama la independencia dominicana el 27 de febrero de 1844, asumiendo el liderazgo de la Armada Expedicionaria del Sur y la batalla del 19 de marzo por la que se vence el ejército haitiano. Dirige un golpe de Estado contra la Junta Central Gubernativa, convirtiéndose en el presidente provisional. Durante su mandato se promulga la primera constitución del Estado Dominicano. Renuncia al cargo en 1848. En 1849 repele la invasión del presidente haitiano Faustino Eliezolut, venciéndolo en la batalla de las Carreras. Depone el presidente Manuel José Jiménez González, ejerciendo el cargo de jefe del Estado en el título de jefe supremo provisional hasta la elección de un nuevo presidente. El Congreso le otorga el cargo general de jefe de los ejércitos de la República Dominicana y el título del libertador de la patria. En 1853 vuelve a la presidencia, desde donde promulga una nueva constitución en 1854 y consiguiendo el reconocimiento de la independencia por un gran número de países. En 1856 vuelve a renunciar al cargo de presidente. Pedro Santana es desterrado del país por el presidente Ramón Buenaventura Báez Méndez, pero vuelve varios meses después con el inicio de la Guerra Civil.
Tras el fin de la Guerra Civil, depone al presidente José Desiderio Valverde Pérez en 1858. En 1861, en su último mandato, proclama la anexión de Santo Domingo a la monarquía española, convirtiéndose en el último presidente de la Primera República. En el 1862, la reina Isabel II le otorga el marquesado de las Carreras por la reincorporación de Santo Domingo a la nación española. Manuel Jiménez González nació el 1 de enero de 1808 y murió el 1 de enero de 1854 en Puerto Príncipe, Haití. Manuel Jiménez González fue un político, ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1848 y 1849. Es elegido presidente constitucional tras la renuncia del general Pedro Santana. Sufre la amenaza de varios intentos de invasión al país. El Congreso Nacional llama al general Pedro Santana para que se encargue de defender la nación de los invasores. Tras varios éxitos, Pedro Santana protagoniza un golpe de Estado contra el gobierno de Jiménez. Buenaventura Báez nació el 1 de enero de 1812 y murió el 1 de enero de 1884. Buenaventura Báez, también conocido como el Jabao, fue un político y militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1849-1853, 1856-1857, 1865 y 1866, 1868, 1874, 1876 y 1878. Sus gobiernos se caracterizaron por los altos niveles de corrupción y por gobernar en favor de su fortuna. Primera presidencia 1849-1853. Asume el cargo tras la destitución del presidente Jiménez. Respeta la libertad de prensa y no promueve actos represivos. Impulsa el desarrollo de la educación. Gestiona con rigor las finanzas del país. Al final del mandato entrega el mando al general Pedro Santana. Su segunda presidencia, 1856-1858, asume el cargo tras su regreso al país en medio de una grave crisis financiera. Destacó por la estafa que realizó a los productores de tabaco del Valle del Cibao en 1857 y que provocó una fuerte devaluación de la moneda, causando la ruina de los tabaqueros y una grave crisis económica. A raíz de estos acontecimientos, estalla la revolución en junio de 1857, que establece un gobierno paralelo con José Desiderio Valverde como presidente. El 31 de julio de 1857, la capital Santo Domingo fue sitiada. La intervención de Estados Unidos en mayo de 1858 provocó la rendición de Báez. Tercera presidencia, 1865-1866. Tras lograr la independencia, José María Cabral realiza un golpe de Estado y Buenaventura Báez es proclamado presidente en la Asamblea Nacional. Se aprueba restaurar la Constitución de 1854, otorgando amplios poderes al jefe del Estado. En mayo de 1866, dimite tras iniciarse la revolución del general Gregorio Luperón. Cuarta presidencia, 1868-1874. Se conoce este periodo como el régimen de los 6 años de Báez. Intenta anexionar el país de Estados Unidos, pero el Senado no lo ratifica. Fue el gobierno más dictatorial y represivo de todos sus mandatos. En 1874 se forma en Puerto Plata un gobierno provisional presidido por el general Ignacio González. Posteriormente se ve forzado a dimitir. Quinta presidencia, 1876-1878. Se caracteriza este periodo por la gran inestabilidad política. Nueva Constitución en 1877. Recibe el apoyo de los partidos liberales azules. A inicios de 1878 estalla una rebelión y se ve forzado a huir del país, no sin antes acumular una importante suma de dinero.
Manuel de Regla Mota nació el 1 de enero de 1795 y murió el 1 de enero de 1864. Manuel de Regla Mota fue un político y militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1856. Siendo vicepresidente, asume la presidencia de la República tras renuncia de Pedro Santana. Comienza su gobierno con un país arruinado por la guerra con Haití y por la devaluación monetaria. Licencia a una parte importante del ejército por no tener fondo para pagar sus salarios. Ante la debilidad del ejército, desde España se apoya el regreso de Buenaventura Báez para que retome el poder. Báez, nombrado nuevo vicepresidente y posteriormente asumir el poder tras la renuncia de Regla Mota, declara una ley de amnistía y renuncia a la presidencia de la República en octubre de 1856. José Desiderio Valverde nació en 1822 en Santiago de los Caballeros y murió el 22 de diciembre de 1903 en Santiago de los Caballeros. José Desiderio Valverde fue un político y militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1857 y 1858. Es nombrado presidente por la Asamblea Constituyente de acuerdo a la nueva Constitución de Moca. Entre sus prioridades destaca la reorganización de la administración pública con el objetivo de mejorar el sistema monetario. Reorganiza el ejército a pesar de la oposición del general Pedro Santana. Es destituido por un golpe de Estado liderado por Pedro Santana el 31 de agosto de 1858 y desterrado a Estados Unidos. Santana anula la Constitución Liberal de Moca y vuelve a gobernar con la Constitución de 1854 que le garantiza un gobierno autoritario con plenos poderes. José Antonio Salcedo nació en 1816 en Madrid, España, y murió en 1864 en Maimón, República Dominicana. José Antonio Salcedo, también conocido como Pepillo, fue un militar y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1863 y 1864. Fue el líder de la Guerra de la Restauración y ocupó la presidencia del gobierno en armas de la República Dominicana hasta su derrocamiento y ejecución por Gaspar Polanco Borbón. Se convierte en el primer presidente de la República recién restaurada. Gobierna de manera impulsiva con carácter agresivo y caprichoso, perdiendo el respeto que había ganado en su etapa militar. Fue acusado de mantener una actitud pasiva frente a los españoles. El 10 de octubre de 1864 es derrocado y encarcelado por un levantamiento liderado por Gaspar Polanco. Gregorio Luperón se encargó de su custodia y expulsión del país. Es fusilado en Maimón. Gaspar Polanco nació en Montecristi en 1816 y murió el 1 de enero de 1866. Gaspar Polanco fue un político militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana en el periodo comprendido entre los años 1864 y 1865. Es conocido también como la primera espada en la Guerra de la Restauración. Gaspar Polanco alcanza la presidencia tras encabezar una rebelión y posteriormente derrocar a Salcedo el 10 de octubre de 1864. Impulsa medidas de mejorar la situación económica y la educación. Le acompaña Ulises Espaillat en el gobierno como vicepresidente. Ordena el fusilamiento de Salcedo. Fue derrocado por un levantamiento encabezado por Pimentel, Monción y García. Posteriormente participaría en varios levantamientos. Benigno Filomeno de Rojas nació en 1811 en Santiago de los Caballeros y murió el 1 de enero de 1865. Benigno Filomeno de Rojas fue un abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el año 1865. Se convierte en el primer presidente civil de la República Dominicana. Asume el poder ejecutivo como presidente tras el derrocamiento de Gaspar Polanco. Le sucede Pedro Antonio Pimentel como presidente, volviendo a ocupar el cargo de vicepresidente.
Pedro Antonio Pimentel nació en Castañuela, Montecristi en 1830 y murió en 1874 en Morín, Haití. Pedro Antonio Pimentel fue un político y militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1865. Es nombrado presidente el 25 de marzo tras la entrada en vigor de la Constitución Liberal de Moca en 1858. Designó un consejo de guerra para juzgar al expresidente Gaspar Polanco y su gabinete de gobierno. Ejerció el poder como carácter autoritario. Durante su mandato termina la guerra restauradora. Renuncia al cargo el 13 de agosto de 1865 en Santiago, tras enterarse que los generales José María Cabral y Eusebio Mansueta urdían un golpe de Estado. José María Cabral nació el 1 de enero de 1816 en San Cristóbal y murió el 1 de enero de 1899. José María Cabral fue un político y militar dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1865, 1866 y 1868. Primer gobierno. El 4 de agosto de 1865 realiza un golpe de Estado y derroca al general Pedro Pimentel. Es proclamado protector de la República hasta el establecimiento de un nuevo gobierno. Redacta una constitución que permite el voto universal de todos los varones dominicanos mayores de 18 años. El 17 de agosto de 1865 abole la pena de muerte y la expulsión del territorio nacional. El 14 de noviembre de 1865, la Convención Nacional nombra presidente constitucional a Buenaventura Báez, que segundo mandato es elegido presidente tras el golpe de Estado y posterior dimisión de Báez. Se convierte en el primer presidente dominicano en ser elegido por sufragio universal masculino. El 29 de septiembre de 1866 asume la presidencia constitucional de la República. El 31 de diciembre de 1866 crea el Instituto Profesional, actual Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Durante su mandato intenta alquilar a Estados Unidos a Bahía de Samaná. Es derrocado tras una rebelión. Pedro Guillermo Guerrero nació el 1 de enero de 1814 en Atomayor del Rey y murió el 1 de enero de 1867 Santa Cruz en El Ceibo. Pedro Guillermo Guerrero fue militar, político y comerciante dominicano. Ostentó el cargo de presidente provisional de la República Dominicana durante el año 1865. Participó en la independencia nacional, en las batallas de Azua, La Estrella, El Número y Las Carreras. También organizó el primer levantamiento en Atomayor del Rey en octubre de 1863. Gobierna de manera provisional la República Dominicana desde el 15 de noviembre de 1865 hasta la llegada de Buenaventura Díaz el 8 de diciembre de 1865. Durante su breve mandato se centra en asegurar que Buenaventura Báez pudiera retomar el poder. Ignacio María González Satín nace el 1 de enero de 1838 en Santo Domingo. Muere el 8 de febrero de 1915. Ignacio María González Satín fue político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1874, 1876, 1876, 1878, 1878. Fue el fundador del Partido Verde. Primer gobierno de facto. Tras la triunfante revolución unionista y la capitulación de Buenaventura Báez, asume junto a Manuel Altagracia Cáceres la presidencia conjunta de la República el 21 de enero de 1874 con el título de generales encargados del Poder Supremo. Segundo gobierno. Se proclama presidente constitucional. Tras las elecciones celebradas bajo la nueva constitución, suspendió el estado de sitio, suprime el uso de pasaporte para viajar por el territorio nacional, aseguró la libertad de prensa, se produce un aumento de migración procedente de Cuba y Puerto Rico, impulsa el desarrollo de la industria del azúcar, almidón, ladrillos, tejas, jabón y otros. Convoca una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna de 1874. Presenta su renuncia en febrero de 1876 para evitar una guerra civil.
Tercer gobierno de facto. Asciende al cargo tras obligar a renunciar al presidente Espaillat, quien se refugiaría en el consulado francés. Los revolucionarios, descontentos con la dimisión de Espaillat, cercan la capital y obligan a González Satín a renunciar al cargo de jefe supremo. Se constituye una junta provisional que entrega el poder a Báez. Cuarto gobierno de facto. A principios de 1878, Báez se enfrenta a una sublevación de los azules y es derrocado en marzo del mismo año. Tras el exilio de Báez a Puerto Rico, se forman dos gobiernos de facto, uno en Santo Domingo bajo el control de Cesáreo Guillermo y otro en Santiago, liderado por González Satín. Este gobierno en Santiago duraría entre marzo y mayo de 1878 en calidad de presidente del gobierno provisional del Movimiento Nacional. Quinto gobierno constitucional. Se aprueba en junio de 1878 una reforma constitucional que dicta la votación directa para la elección del presidente de la República y reduce el mandato presidencial a 1 año. Tras esta reforma es elegido presidente por los azules por los temores de que estallase una nueva guerra civil. Durante su mandato incumple los compromisos políticos y apresa a Luperón. Por esta decisión los liberales realizan un levantamiento y lo derrocan en septiembre de 1878. Le sucede Jacinto de Castro. Ulises Francisco Espaillat nació el 1 de enero de 1823 en Santiago y murió el 1 de enero de 1878. Ulises Francisco Espaillat fue un farmacéutico y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1876. Por el respeto y admiración que levantó su labor cívica, es proclamado candidato a la presidencia. En marzo de 1876 acepta la candidatura y el 15 de abril de 1876 la Cámara Legislativa lo proclama presidente electo. Forma un gabinete de gobierno conocido como el Gabinete de los Apóstoles. Fue derrocado por un levantamiento militar liderado por Ignacio María González Satín. Marcos Antonio Cabral nació el 1 de enero de 1842, Villa de Baní, y muere el 3 de marzo de 1903. Marcos Antonio Cabral fue un político militar y escritor dominicano. Ostentó el cargo de presidente provisional de la República durante el año 1876. Asciende al cargo de presidente de la Junta Provisional de Gobierno el 10 de diciembre de 1876 tras la renuncia de Ignacio González Satín. Su gobierno fue breve y traspasó el mando a Buenaventura Báez el 27 de diciembre del mismo año. Cesáreo Guillermo y Bastardo nace el 1 de enero de 1847 en Atomayor y muere el 1 de enero de 1885 en Azua de Compostela. Cesáreo Guillermo Bastardo fue un abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1878 y 1879. Tras la renuncia de Buenaventura Báez el 2 de marzo de 1878, la presidencia queda vacante. Ante este hecho se inician dos movimientos revolucionarios, uno encabezado por Cesáreo Guillermo en Santo Domingo y otro por Ignacio María González Satín en Santiago. Es nombrado presidente tras ganar las elecciones presidenciales del 27 de febrero de 1879 como líder del Partido Rojo. Su gobierno tuvo carácter autoritario. Promulga la Constitución de 1878, Gregorio Luperón reorganiza a los azules y dirige una revolución contra el gobierno constitucional de Guillermo. Tras su victoria, los revolucionarios instalan en el poder a Gregorio Luperón y lo nombran presidente. Jacinto de Castro nació el 1 de enero de 1811 y murió el 1 de enero de 1896. Jacinto de Castro fue abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente provisional de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1878 y 1879. Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, González Satín, renunció al cargo el 2 de septiembre de 1878. Desde entonces ocupó provisionalmente la jefatura de la nación. Convoca elecciones el 29 de septiembre, renuncia a la presidencia de la República. Le sucede un consejo de secretarios de Estado hasta el 27 de febrero de 1879. Es elegido Cesáreo Guillermo y Bastardo.
Gregorio Luperón nació el 1 de enero de 1839 en San Felipe de Puerto Plata y murió el 1 de enero de 1897. Gregorio Luperón fue un militar y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente constitucional de la República durante el periodo comprendido entre los años 1879 a 1880. Asume la presidencia provisional tras el derrocamiento del gobierno de Cesáreo Guillermo. Durante su mandato aseguró la paz, la libertad y el progreso de la nación. Garantizó la celebración de elecciones en 1880, donde fue elegido Fernando Arturo de Meriño como presidente de la República. Tras su sucesión es nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Europa. Fernando Arturo de Meriño nació el 1 de enero de 1833 y murió el 20 de agosto de 1906. Fernando Arturo de Meriño fue un eclesiástico y político dominicano. Ostentó el cargo presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1880 y 1882. Se convirtió en el primer presidente de la República Dominicana en completar su mandato presidencial. Portó por primera vez la bandera presidencial dominicana. Creó las bases para los siguientes gobiernos azules. Lleva adelante sus ideales republicanos. Impulsó el avance y desarrollo de la nación. Tras cumplir con los 2 años de gobierno fijados por la Constitución, se busca un nuevo candidato a la presidencia para dar continuidad a su mandato. Ulises Herod nació el 1 de enero de 1845 en Puerto Plata y murió el 1 de enero de 1899 en Espaillat, Moca. Ulises Herod fue un militar y político dominicano. Ostentó el cargo de la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1882, 1884, 1887 y 1899. Mantiene un gobierno democrático entre el 1 de septiembre de 1882 hasta el 1 de septiembre de 1884. Fomenta la política de migración extranjera. Retorna los restos de Duarte desde Venezuela. Aumenta los ingresos fiscales. Refuerza la profesionalización de los militares. En 1888 exilió a Gregorio Luperón. En 1889 fuerza al Congreso a iniciar una reforma constitucional que abolía el impedimento a la reelección presidencial y eliminaba el sistema de votación por voto directo. Fuerza que el Congreso se convierta en Convención Nacional para extender a 4 años el periodo presidencial. Incorpora en su gobierno a miembros del partido político rival, Rojo. Impulsa la persecución política de sus oponentes. Limitó la libertad de expresión. Se produce una gran expansión de las exportaciones. El azúcar se convierte en la principal exportación del país por encima del tabaco. Electrificó la ciudad de Santo Domingo. Construyó un puente sobre el río Sama. Comienza el servicio interno de ferrocarril conectando las ciudades de Santiago y Puerto Plata. Francisco Gregorio Villini nació el 1 de enero de 1844 en Santo Domingo y murió el 1 de enero de 1898. Francisco Gregorio Villini fue un escritor, educador y político dominicano. Ostentó el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1884 y 1885. Vence a Casimiro Demesio de Moya en las elecciones y es elegido presidente de la República. Toma posesión del cargo el 1 de septiembre de 1884. Renuncia el 16 de mayo de 1885 tras negarse a bloquear la prensa dominicana. Alejandro Bosch y Gil nació el 1 de enero de 1856 en Santa Cruz del Ceibó y murió el 20 de enero de 1932. Alejandro Bosch y Gil fue un político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1885, 1887 y 1903. Siendo vicepresidente de la República, es elegido presidente tras la renuncia de Francisco Gregorio Villini el 16 de mayo de 1885. Se convierte en el presidente más joven de la historia del país al asumir la presidencia con 29 años de edad. Sofoca 2 intentos revolucionarios, el de Azua y del Moya, en 1886.
Ante la amenaza de invasión de Estados Unidos y con una grave situación de las finanzas, dirige un golpe de Estado que derroca a Horacio Vázquez. Tras varias semanas de combates, Horacio Vázquez renuncia a la presidencia el 23 de abril de 1903. En las elecciones obtiene la victoria y asume la presidencia constitucional el 9 de agosto de 1903. A los 3 meses estalla una revolución liderada por Carlos Morales Languasco, líder de la revolución unionista con apoyo estadounidense. Renuncia y abandona el país el 24 de noviembre de 1903. Wenceslao Figueroa nace en 1834 y muere el 12 de enero de 1910. Wenceslao Figueroa fue un militar y político dominicano. Ostentó el cargo de la presidencia de la República durante el periodo de 1899. Siendo vicepresidente, es elegido presidente de la República tras el asesinato de Ulises Eroz el 26 de julio de 1899. Asume la presidencia por el resto del periodo constitucional. Tras una sublevación militar, fue relevado por el general Horacio Vázquez, quien asume como presidente del gobierno provisional. Horacio Vázquez nació el 1 de enero de 1860 y murió el 25 de marzo de 1936. Horacio Vázquez fue un militar y político dominicano. Obtuvo el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1899, 1902, 1903, 1924 y 1930. Tras un golpe militar, expulsa a Jiménez, disuelve el Congreso y asume el poder como presidente provisional con el apoyo del Partido Nacional. En 1903, con la amenaza de intervención de Estados Unidos y una mala situación económica, es derrotado por un golpe de Estado. Tras la ocupación estadounidense de 1916, vuelve a ocupar la presidencia de la República mediante elecciones y con el permiso de las tropas de ocupación que abandonaron la isla. Es elegido presidente por mayoría para el periodo 1924-1928. La prórroga forzada de su mandato hasta 1930 origina una revuelta de la Guardia Nacional liderada por Rafael Trujillo que le derroca en 1930. Juan Isidro Jiménez nació el 1 de enero de 1846 y murió el 9 de mayo de 1919. Juan Isidro Jiménez fue un político dominicano. Obtuvo el cargo a la presidencia de la República durante el periodo comprendido entre los años 1899, 1902, 1914 y 1916. Tras el asesinato del general Ulises, es elegido presidente constitucional en noviembre de 1899. La presencia de Horacio Vázquez como vicepresidente origina una constante inestabilidad de su gobierno. En abril de 1902 es derrocado por un levantamiento militar encabezado por el vicepresidente Vázquez. Tras la muerte del presidente Ramón Cáceres y los sucesivos gobiernos, obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de 1914 con el apoyo de Desiderio Arias. Incluye en su gobierno a Desiderio Arias y a Velázquez. En 1915 se producen nuevas exigencias de Estados Unidos sobre el cobro en las aduanas y la reducción del ejército dominicano. Renuncia el 7 de mayo de 1916 por el enfrentamiento con Arias y la amenaza de una mayor intervención de Estados Unidos. Carlos Felipe Morales Languasco nació el 1 de enero de 1867 y murió el 1 de marzo de 1914. Carlos Felipe Morales Languasco fue un sacerdote militar y político dominicano. Ostentó el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1903-1905. Asume la jefatura de gobierno provisional el 25 de noviembre de 1903, tras derrocar al presidente Gil. El 8 de diciembre de 1903 emite un decreto por el que se convoca a elecciones para enero de 1904. Tras enterarse de que Morales sería candidato a las elecciones, los jimenistas se levantaron en armas y se inicia la guerra de desunión que dura 6 meses. El 19 de junio de 1904 asume la presidencia constitucional. El 14 de julio de 1904 se dicta en Washington el laudo por el Tribunal Arbitral para el pago de la deuda pendiente con la compañía estadounidense San Domingo Improved Co.
Otros países europeos hicieron valer también sus reclamaciones sobre la deuda y envían varios navíos de guerra. Ante la imposibilidad de hacer efectivo el laudo arbitral, se destituye por una convención el 20 de enero de 1905. Ramón Cáceres nació el 1 de enero de 1866 en Moca y murió el 19 de noviembre de 1911. Ramón Cáceres fue abogado y político dominicano. Ostentó el cargo presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1905-1911. Pacificó una gran parte del territorio, pone en práctica una nueva política económica, reorganiza el ejército, impulsa las obras públicas, hace frente a la mala situación económica del país mediante un plan de ajuste y logra pagar la deuda externa. Llevó a cabo diversos acuerdos con los Estados Unidos para negociar el pago de la deuda. Firma la Convención Dominico-Americana el 7 de febrero de 1907, por el cual la mitad de los ingresos de las aduanas irían a un banco de Nueva York. Modificó la Constitución anulando el cargo de vicepresidente, amplió el periodo presidencial a 6 años, suprimiendo el Consejo de Ministros e instaurando un sistema bicameral de senadores y diputados. Impulsó la mejora de la educación, amplió el ferrocarril central hasta Moca, extendió el servicio de telégrafos y teléfono, reconstruyó los principales puertos, reorganizó el servicio de correos, impulsó la mejora de técnicas agrícolas. Fue asesinado el 19 de noviembre de 1911 por un grupo de adversarios horacistas dirigidos por el general Luis Tejera. Eladio Victoria nació el 1 de enero de 1864 en Baní y murió el 27 de julio de 1939 en Santiago. Eladio Victoria, también conocido como Kiki, fue un político dominicano. Ostentó el cargo de presidente en República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1911-1912. Gobernó durante 11 meses hasta verse obligado a dimitir por el Plan Wilson. Fue elegido presidente provisional por el Congreso tras el asesinato del presidente Ramón Cáceres el 19 de noviembre de 1911. Tras 2 meses de presidente provisional, es elegido como presidente constitucional en elecciones. Jura como presidente el 27 de febrero de 1912. Cuenta con el respaldo inicial del gobierno de Estados Unidos y de los jimenistas. Se origina la Guerra de los Quiquices. En octubre de 1912 anuncia que gobernaría el país solamente hasta julio de 1914. Estados Unidos interviene política y militarmente en la República Dominicana, forzando su renuncia como presidente el 26 de noviembre de 1912. En su lugar fue elegido presidente el arzobispo Adolfo Alejandro Noel. Adolfo Alejandro Noel nació el 1 de enero de 1862 en Santo Domingo y murió el 25 de junio de 1937. Adolfo Alejandro Noel fue un arzobispo y político. Ostentó el cargo presidente de la República Dominicana en el periodo comprendido entre los años 1912 y 1913. Es nombrado presidente provisional de la República Dominicana mediante decreto del Congreso Nacional el 30 de noviembre de 1912 para un mandato de 2 años. Su gobierno estuvo marcado por la intervención política y militar de los Estados Unidos, quien lo apoyó para mantener la estabilidad del país. Debido a la tensa situación económica del país y la situarse al borde de una nueva guerra civil, dimite en abril de 1913. José Bordas Valdés nació el 1 de enero de 1874 en Santiago de los Caballeros y murió el 12 de julio de 1968 en Santo Domingo. José Bordas Valdés fue un político dominicano quien obtuvo el cargo de presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1913 y 1914. Resulta elegido como presidente provisional tras la renuncia de Adolfo Noel. Asume la presidencia provisional en abril de 1913. Rápidamente surgen conflictos con los horacistas. Estalla la revolución de los 2 meses. Afrontó la revolución del ferrocarril, levantamiento que fue sofocado con apoyo de las fuerzas del general Desiderio Arias.
celebra las elecciones el 15 de junio de 1914, en la que resulta vencedor mediante fraude, debido al avance de los insurrectos, a la pérdida del apoyo de Estados Unidos, se ve obligado a dimitir. El 27 de agosto de 1914 le sucede Ramón Báez. Ramón Báez Machado nació el 1 de enero de 1858 en Mayagüez, Capitanía General de Puerto Rico. Murió el 4 de marzo de 1929 en Santo Domingo, República Dominicana. Ramón Báez Machado fue un médico y político dominicano. Obtuvo el cargo de presidente de la República Dominicana durante el año 1914. Es designado presidente provisional por la influencia del gobierno de Estados Unidos. Tras ser nombrado, convoca elecciones para el 25, 26 y 27 de octubre de 1914, en las que resulta elegido presidente Juan Isidro Jiménez, venciendo a su oponente Horacio Vázquez. Francisco Enrique y Carvajal nació el 1 de enero de 1859 en Santo Domingo y murió el 6 de febrero de 1935 en Santiago, Cuba. Francisco Enríquez y Carvajal fue médico, abogado, escritor, educador y político dominicano. Ostentó el cargo del presidente de la República Dominicana en el año 1916. Ocupa el cargo de presidente interino tras la renuncia del presidente Jiménez en mayo de 1916. Su mandato se ve intervenido por las tropas estadounidenses y los agentes intervencionistas. El 29 de noviembre de 1916, por mandato de Wilson, la República Dominicana fue puesta en estado de ocupación y sometida a la ley militar de tropas invasoras. El 8 de diciembre sale del país viajando a Estados Unidos para protestar contra la intervención. Juan Bautista Vicine Burgos nació el 1 de enero de 1871 en Santo Domingo, República Dominicana, y murió el 25 de mayo de 1935. Juan Bautista Vicine Burgos fue un empresario y político dominicano, quien obtuvo el cargo de la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1922-1924. Es nombrado presidente provisional de la República Dominicana bajo ocupación militar de Estados Unidos tras la aprobación del Plan Peinado. Su objetivo principal era facilitar la evacuación de las tropas estadounidenses presentes en República Dominicana. Convoca elecciones el 15 de marzo de 1924, en las que resulta ganador Horacio Vázquez. Rafael Estrella Ureña nació el 1 de enero de 1889 en Santiago de los Caballeros y murió el 16 de septiembre de 1945. Rafael Estrella Ureña fue un abogado y político dominicano. Obtuvo el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el año 1930. Asume como presidente constitucional tras la caída del gobierno de Horacio Vázquez y la renuncia del vicepresidente. Asegura la conclusión del mandato de Vázquez hasta el 16 de agosto de 1930 para cumplir con la Constitución reformada de 1929. Le sucede Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo nació el 1 de enero de 1891 en San Cristóbal y murió el 30 de mayo de 1961 en Santo Domingo. Rafael Leonidas Trujillo fue un militar y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1930, 1938, 1942 y 1952. El 3 de septiembre de 1930, el huracán San Zenón golpea a Santo Domingo y deja más de 3.000 víctimas. Reconstruye la ciudad con el dinero de la Cruz Roja Americana. La oposición encabeza un golpe de Estado para derrocar a Trujillo, pero sin éxito. En marzo de 1931, el general Desiderio Arias renuncia al gabinete de Trujillo, reforzando su dictadura. En octubre de 1931, promulga la ley de emergencias por el que el Estado suspende el pago de la deuda externa con los Estados Unidos, reduce el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos, disminuye las importaciones para equilibrar la balanza comercial. El 26 de mayo de 1933 es nombrado generalísimo de los ejércitos nacionales por el Congreso Nacional. El
16 de mayo de 1934 se celebran elecciones sin ninguna oposición política con Trujillo como único candidato. En 1937 se produce la masacre del Perejil, en el que Trujillo provocó el genocidio de miles de haitianos en la zona fronteriza. El 15 de agosto de 1938 se inaugura el puerto de Santo Domingo, impulsando la actividad comercial con el exterior. El 16 de mayo resulta elegido nuevamente presidente de las elecciones. En 1944 se celebran las fiestas del centenario para celebrar los 100 años de la fundación de la Nación Dominicana. A partir del 1945 impulsa un proceso de industrialización, especialmente en el sector agropecuario. El 4 de agosto de 1946 se produce un fuerte terremoto en la región noreste del país que provocó un maremoto causando cerca de 2.000 víctimas. En enero de 1946 se produce una huelga liderada por el sindicato del Mauricio Báez. En 1950, Mauricio Báez fue secuestrado en Cuba, donde se encontraba exiliado. En octubre de 1952 se crea el Instituto Trujilloniano para difundir la obra del gobierno de Trujillo. Jacinto Peinado fue un abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el periodo comprendido entre los años 1938 y 1940. Fue elegido presidente de la República Dominicana entre el 16 de agosto de 1938 y el 24 de febrero de 1940. Durante la era de la dictadura de Trujillo, durante su mandato, Trujillo siguió controlando en buena medida la política del país, siendo un mero títere del dictador. Manuel de Jesús Troncoso nació el 1 de enero de 1878 y murió el 30 de mayo de 1955. Manuel de Jesús Troncoso fue un abogado y político dominicano, quien obtuvo el cargo como presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1940 y 1942. Accede nominalmente a la presidencia tras la muerte del presidente Jacinto Peinado. Durante su mandato, Trujillo continuó controlando buena parte de la política del país, por lo que no dejó de ser un mero títere político del dictador. Héctor Trujillo nació el 6 de abril de 1908 en San Cristóbal y murió el 19 de octubre del 2002 en Miami, Florida. Héctor Trujillo, también conocido como Negro, fue un militar y político. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1952 y 1960. Era hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En su mandato se celebra la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre para intentar mejorar la imagen del país en el exterior. En 1957 se vuelve a ganar las elecciones. En 1959 es nombrado generalísimo por el orden de Rafael Trujillo. Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre del 1906 en Villavicencio, Santiago. Muere el 14 de julio del 2002. Joaquín Balaguer fue un escritor, estadista y político dominicano, quien obtuvo el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1960, 1962, 1966, 1978, 1986, 1996. Asciende al poder tras la renuncia de Héctor Trujillo a petición de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Fue considerado un mero títere de Trujillo. Se vio obligado a exiliarse en Nueva York tras el golpe de Estado dirigido por Pedro Rodríguez Echavarría. En el gobierno de los 12 años de Balaguer se producen frecuentes asesinatos durante su mandato. Logró restaurar el buen funcionamiento de las finanzas públicas. Tiene lugar la Operación Chapeo para exterminar los restos izquierdistas supervivientes del conflicto de abril de 1965 en el marco de la política anticomunista de Estados Unidos en la Guerra Fría. El movimiento de 1969, un grupo de mujeres forman el Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, relevando que los primeros años del gobierno de Balaguer fueron asesinadas o desaparecidas unas 366 personas. Designa al general Enríquez Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional el 1 de enero de 1971. Impulsa la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras,
Ejerció el poder como carácter autoritario. En las elecciones del 16 de mayo de 1974 se retira el candidato Antonio Guzmán por no tener las mínimas garantías. Balaguer obtuvo el 84,7% de los votos. Gobierno de los 10 años de Balaguer. Vuelve a presentarse como candidato en 1986, aprovechando la división del Partido Revolucionario Dominicano. Fue un gobierno más liberal y tolerante que el anterior. Continúa su política de impulsar grandes proyectos de infraestructura. Logra mejorar la situación de la economía. En el año 1990 logra reelegirse con el 35,1% de los votos frente a Juan Bosch. En 1992 restaura la histórica ciudad colonial de Santo Domingo, inaugura el Faro a Colón. En 1994, ya ciego por completo y 90 años de edad, opta de nuevo por la presidencia y se impone contra el PRD. Tiene lugar la desaparición del profesor y activista Narciso González, crítico de la política de Balaguer. Rafael Bonelli nació el 22 de agosto de 1904 en Santiago de los Caballeros y murió el 28 de diciembre de 1979 en Santo Domingo. Rafael Bonelli fue un abogado, diplomático y político dominicano, quien obtuvo el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1962 y 1963. Organiza las primeras elecciones libres en la República Dominicana tras el fin de los 30 años de la dictadura de Trujillo, en la que Juan Bosch resulta elegido. Juan Bosch nació el 30 de junio de 1909 en La Vega, República Dominicana, y murió el 1 de noviembre de 2001. Juan Bosch fue un educador, escritor, político dominicano, quien obtuvo el cargo a la presidencia de la República durante el año 1963. Tras 23 años en el exilio, regresa al país tras el asesinato de Trujillo en 1961 y se convierte en candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Triunfa en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 sobre su rival Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional. Fueron las primeras elecciones libres tras la muerte del dictador Trujillo. Toma posesión como presidente el 27 de febrero de 1963. Inicia una profunda restauración del país. El 6 de abril de 1963 promulga una nueva constitución liberal que conducía nuevos derechos para los dominicanos. Asegura los derechos laborales y libertad sindical. Combatió el latifundismo de los terratenientes. Tiene lugar el incidente con Duvalier, una crisis diplomática entre República Dominicana y Haití en 1963. El 25 de septiembre de 1963, tras solo 7 meses en el cargo, fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el coronel Elías Wessing y Wessing. Se exilió en Puerto Rico. Emilio de los Santos nació el 12 de octubre de 1903 en San Juan de la Maguana y murió el 10 de junio de 1986 en Santo Domingo. Emilio de los Santos fue un abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1963. Fue el presidente del triunvirato que gobernó el país tras el derrocamiento del presidente Bosch. En diciembre de 1963, un grupo de guerrilleros liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo y los líderes de la agrupación política 14 de junio se sublevan para luchar contra el triunvirato. Fueron rápidamente sometidos y obligados a rendirse. Tras enterarse del asesinato de los rebeldes, renuncia inmediatamente para no verse envuelto como cómplice de su asesinato. Víctor Elvi Viñas Román fue un político dominicano, ostentó el cargo durante el año 1963, fue predecesor de Juan Bosch y su sucesor fue Emilio de los Santos. Donald Rick Cabral nació el 9 de junio de 1923 en Santiago de los Caballeros y murió el 22 de julio del 2006 en Santo Domingo. Donald Rick Cabral fue un diplomático y político, ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1963 y 1965. Fue presidente de facto de la República Dominicana durante el triunvirato civil que derrocó al presidente Juan Bosch en 1963. Gobierna el país hasta el golpe de Estado de abril de 1965 que provocó el inicio de la Guerra Civil. Pedro Bartolomé Benoy nació el 13 de febrero de 1921 y murió el 5 de abril del 2012.
Pedro Bartolomé Benoy fue un militar y político dominicano quien ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1965. Fue presidente provisional de la República durante la Guerra Civil de 1965 tras la disolución del triunvirato encabezado por el militar Donald R. Cabral. Su mandato duraría entre el 1 y el 7 de mayo de 1965. Francisco Camaño Deñó nació el 11 de junio de 1932 en Santo Domingo y murió el 16 de febrero de 1973 en la Cordillera Central. Francisco Camaño Deñó fue un militar y político, ostentó el cargo de presidente de la República durante el año 1965. Ocupa la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la Guerra Civil del 65. Gobierna hasta el 3 de septiembre de 1965. Recibe felicitaciones por su gestión ante la intervención militar de Estados Unidos. Antonio Cosme Inver Barrera nació el 3 de diciembre de 1920 en San Felipe, Puerto Plata, y murió el 31 de mayo de 2016. Antonio Cosme Inver Barrera fue un militar político dominicano quien ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el año 1965. Fue presidente de facto de la República Dominicana entre el 7 de mayo de 1965 y el 30 de agosto del mismo año. Evitó el regreso de voz durante la Guerra Civil Dominicana de 1965, en la que lideró el gobierno de reestructuración nacional como presidente tras la renuncia del general Pedro Bartolomé Benoy. Héctor García Godoy nació el 11 de enero de 1921 y murió el 20 de abril de 1970. Héctor García Godoy fue un abogado y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana provisional durante el periodo comprendido entre los años 1965 y 1966. Fue presidente provisional de la República Dominicana entre el 3 de septiembre de 1965 y el 1 de julio de 1966, el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y tras finalizar la Guerra Civil de abril de 1965. Sustituye al coronel Camaño Deñó. Organiza las elecciones nacionales de 1966. Tras sucederle a Joaquín Balaguer, es nombrado embajador de la República Dominicana en Estados Unidos y posteriormente lideró el Movimiento de Conciliación Nacional. Antonio Guzmán nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega, República Dominicana, y murió el 4 de julio de 1982. Antonio Guzmán fue un empresario, agrónomo y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1978 y 1982. Asciende al poder con apoyo de Estados Unidos y de la burguesía empresarial. Aseguró el respeto de las libertades públicas, algo novedoso en la historia dominicana en el siglo XX. Consagró la democracia dominicana alternándose los partidos políticos mediante la vía electoral pacífica. Toma medidas contra la corrupción que caracterizó a los gobiernos anteriores y limitó el riesgo del alzamiento militares. Inicia un proceso de despolitización del Ejército y de la Policía Nacional. Promulga una ley de amnistía poniendo en libertad a cientos de presos políticos y permitiendo el regreso de exiliados políticos del régimen anterior. Deroga medidas administrativas que afectaban a libertades individuales. Impulsa el desarrollo de la agricultura. Toma medidas para proteger la pequeña y mediana industria. Limitó las importaciones y estimuló las exportaciones. Aumentó la producción de energía eléctrica. Jacobo Magluta nació el 9 de octubre de 1934 y murió el 2 de marzo de 1996. Jacobo Magluta fue un contable y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana en el año 1982. Fue candidato del Partido Revolucionario Dominicano en 1986 y fundó el Partido Revolucionario Independiente PRI, siendo candidato de este partido en 1990. Fue presidente de la República Dominicana entre el 4 de julio de 1982 y el 16 de agosto de 1982. Abarrotó los precios de los bienes de primera necesidad. Se desató una crisis con su elección. Salvador Jorge Blanco nació el 5 de julio de 1926 en Santiago de los Caballeros y murió el 26 de diciembre de 2010.
Salvador Jorge Blanco fue un escritor, abogado, político dominicano, quien obtuvo el cargo a la presidencia de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1982 y 1986. Viendo en un momento de extremas dificultades económicas, se produce el secuestro y asesinato del banquero Héctor Méndez y de los hermanos Patricio Estanislao de la Cruz Gálvez. Le sucede Joaquín Balaguer. Tras una orden de arresto por acusaciones de corrupción, huye a la Embajada de Venezuela el 30 de abril de 1987. Leonel Fernández nació el 26 de diciembre de 1953. Es profesor, abogado, escritor y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 1996, 2000, 2004, 2012. Dirige una política exterior agresiva, rescatando a la República Dominicana del aislamiento. Integra a la República Dominicana en los mercados regionales y globales. Participa en la Organización de los Estados, OEA y la Cumbre de las Américas. Mantuvo la estabilidad macroeconómica y logra unos niveles de crecimiento superiores al 7%, el más alto de la América iberoamericana. Estabiliza la inflación a un dígito, el más bajo también de Iberoamérica. Impulsó importantes infraestructuras, impulsó los conocimientos tecnológicos en la educación de los jóvenes, promueve la cultura y la lectura, estableciendo la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Establece el desayuno escolar, favoreciendo a la población más desfavorecida. Elabora tratado de libre comercio con los países del CARICOM, Comunidad del Caribe y Centroamérica. Segundo periodo presidencial. Es elegido para un segundo mandato en las elecciones del 2016 del 2004, obteniendo la mayoría absoluta. Enfrenta una situación económica y desfavorable, un alto nivel de deuda y unos altos precios del petróleo y otras materias primas. Aplicó medidas drásticas como la reestructuración de la tasa de cambio de la moneda nacional frente al dólar, provocando la pérdida de más de 120 empleos y aumentando enormemente la deuda interna. Funda el Parque Cibernético de Santo Domingo, actual Instituto Tecnológico de las Américas. Se enfrenta a una grave crisis económica internacional y una situación de agitación interna con altos niveles de criminalidad, crimen organizado y narcotráfico. Intenta mantener la estabilidad de la tasa del dólar, disminuye la tasa del desempleo desde el 20% al 14%, impulsa el gasto social en educación, salud, vivienda y acceso al agua potable, anuncia la construcción de segunda línea del metro de Santo Domingo. En 2009 se realiza una reforma de la Constitución. Hipólito Mejía nace el 22 de febrero del año 1941 en Santiago de los Caballeros. Hipólito Mejía es un agrónomo y político dominicano. Ostentó el cargo de presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 2000-2004. Apoya a los sectores populares, a las pequeñas empresas y los agricultores, impulsa la educación, la agricultura y la construcción de viviendas, moderó el endeudamiento externo y mantuvo estable la situación macroeconómica y la tasa de cambio. Aprueba la Ley de Seguridad Social, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos y muchas otras. Se celebran los Juegos Panamericanos de 2023. Acepta la solicitud de Estados Unidos para participar en las fuerzas de la coalición en la guerra de Irak. Danilo Medina nació el 10 de noviembre de 1951 en Bohechío, San Juan de la Maguana. Danilo Medina es un economista y político dominicano, quien obtuvo el cargo a presidente de la República Dominicana durante el periodo comprendido entre los años 2012-2020. Lleva a cargo una reforma tributaria, aumentando los impuestos para combatir el déficit fiscal. Se produce una sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo que los hijos de todos los extranjeros en tránsito nacidos en el país desde el 1929 no son dominicanos, afectando a más de 400,000 trabajadores haitianos residentes en el país. A raíz de esta sentencia se origina una crisis diplomática en Haití, quien retira a su embajador. Luis Abinader Corona nació el 12 de julio de 1967 en Santo Domingo, Distrito Nacional. Luis Abinader es un empresario, economista y político dominicano y es el actual presidente de la República Dominicana a partir del año 2020.
El 15 de octubre de 2020 firma un acuerdo trascendental de cooperación con Estados Unidos por el que se le permite acceder a una bolsa de $2.000 millones para financiar proyectos de energía, turismo e infraestructuras. Priorizó la lucha contra la migración ilegal. En 2021 aparece mencionado en los papeles de Pandora, una investigación periodística contra la evasión fiscal en paraísos financieros como Panamá. Decía el político y escritor y presidente varias veces de nuestro país, Joaquín Balaguer, la suerte está echada y este próximo domingo sabremos si República Dominicana repetirá con Abinader un segundo mandato, si le dará otra oportunidad al varias veces presidente de la República, Leonel Fernández Reina, o si se estrenará como nuevo presidente Abel Martínez. Vamos al final de este reportaje. Espero que les haya gustado esta línea de tiempo de los presidentes que ha tenido la República Dominicana desde 1844 hasta la actualidad. Será hasta la próxima. Volvamos a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones.